¿Sabían ustedes que hay un sistema que se llama sistema anticolisión que precisamente previene colisión entre aeronaves? Es un sistema independiente, es un sistema de respaldo a los sistemas de control de tránsito aéreo. Y es lo que vamos a hablar en el video del día de hoy. Bienvenidos a nuestro canal de aviación Maito Plane. No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir el canal. Pónganse cómodos. El transpondedor. El transpondedor es un equipo electrónico que se instala en todas las aeronaves y su función principal es transmitir, es responder unos interrogantes electrónicamente. ¿Quién pregunta? Los radares secundarios de las dependencias de tránsito aéreo. Preguntan electrónicamente y el equipo transpondedor se encarga de responder. Y también es la base fundamental que asiste a los sistemas anticolisión, que es el sistema que vamos a explicar. El sistema transpondedor, el equipo transpondedor tiene tres modos básicamente. El modo alfa, que simplemente responde quién es. El sistema de tránsito aéreo asigna un código, puede ser un código entre más de 4000 códigos, asigna un código a una aeronave. Por ejemplo, puede ser un código 1010. Y el avión, el equipo transpondedor responderá. El equipo radar pregunta quién está ahí y el equipo transpondedor responderá, aquí está el código 1010. Si ese código en particular, en este ejemplo, está asociado a un plan de vuelo, entonces nosotros sabremos qué está haciendo la aeronave, qué vuelo está haciendo, para dónde va, desde dónde procede y su información pertinente. El modo Charlie responde exactamente la identificación de la aeronave, pero también da información de altitud, entonces podemos conocer la posición vertical de la aeronave. Y el modo Sierra, que es un modo selectivo, es un modo que transmite más información y que permite también enlace de datos entre las aeronaves y la dependencia de control de tránsito aéreo. Entonces, resumiendo rápidamente, tiene dos usos principales. Uno, responder a los interrogantes de los radares secundarios. Dos, la base del sistema anticolisión. Y tiene tres modos, el modo alfa, el modo Charlie, el modo Sierra. Estamos viendo una aeronave pesada despegando del aeropuerto El Dorado y virando hacia el norte. Ya les digo ahí qué aeronave es porque no viene el sistema. Estoy viendo, es un Boeing 767 de la aerolínea de carga UPS, una aerolínea americana. El espacio aéreo es muy grande. El espacio aéreo realmente nos permite mucha flexibilidad. Pero también sabemos, y lo hemos hablado en otros videos, que hay rutas establecidas, ¿cierto? Hay flujos, hay rutas establecidas para unir dos puntos. En el espacio aéreo hay rutas definidas. Los aviones permanentemente se están cruzando en estas rutas, pero están separados reglamentariamente. En estándar, las separaciones arriba de 24.500 pues debe ser de 8 millas lateral o longitudinalmente y 1000 pies de diferencia. Mínimo 8 millas deben estar dos aeronaves y 1000 pies la una de la otra verticalmente. Por debajo de 24.000 pies pueden estar separadas a 5 millas, porque una menor separación, porque están más cerca de los aeropuertos, están saliendo y están llegando. Incluso sectores como el sector de Bogotá llegada se puede reducir incluso la separación lateral a 3 millas para optimizar el espacio aéreo. Y separación vertical de 1000 pies. Sin embargo, estas mínimas de separación se pueden reducir. No reglamentariamente, puede que haya una reducción de la separación por alguna situación de tránsito aéreo o alguna situación de las tripulaciones. Pero precisamente para eso hay algunas características o algunos procedimientos que nos permiten evitar que vaya a haber algún incidente o accidente. En el año 1956 hay un accidente aéreo en el Gran Cañón en Estados Unidos, dos aeronaves se estrellan y a raíz de este accidente empiezan a pensar en un sistema anticolisión de aeronaves que sea independiente a los sistemas de tránsito aéreo y que permita a los pilotos también conocer qué aeronaves están volando cerca de ellos. Es así como durante 2 y 3 décadas crean el concepto ACAS, que es el sistema anticolisión, y lo implementan a través de diferentes sistemas y el más conocido es el sistema TICAS. Así se crea este concepto que permite que los pilotos a través de sus equipos electrónicos conozcan qué aeronaves están cerca y la base de este sistema es el equipo transpondedor. El sistema ACAS es un sistema independiente que interroga, que permanentemente está monitoreando las otras aeronaves en vuelo. Ya les voy a explicar un poco más. El sistema ACAS tiene 3 fases. El ACAS 1 es solo información de tránsito, solo da
avisos de tránsito, que es decir, que le dice a los aviones que hay otros aviones cerca, y eso los pilotos lo pueden ver a través de su pantalla. Este aplica cuando hay aeronaves con modo alfa, porque no se sabe la altitud y no se sabe qué está haciendo la aeronave. Entonces el sistema solo dará tráfico, una advertencia de tráfico. El ACAS 2 no solo dará esta advertencia de tráfico, sino tomará una acción correctiva si es necesaria, una resolución de conflictos si la mínima de separación se reduce. Esta será verticalmente. Y el ACAS 3 da información y emitirá una resolución de conflicto tanto verticalmente como lateralmente. Este ACAS 3 sigue en desarrollo. El ACAS 2 es el que usualmente opera diariamente en todas las aeronaves. Es un sistema automático, no hay que manipularlo. Es un sistema automático que simplemente está monitoreando. Entonces es importante saber en qué modo está respondiendo la aeronave, en modo alfa, en modo Charlie o en modo Sierra. Si es en modo alfa, solo podrán mostrar que hay un tránsito ahí. Si es modo Charlie o modo Sierra, se podrán poner de acuerdo, en particular el modo Sierra, porque hablan el mismo lenguaje, digámoslo así, hablan el mismo lenguaje, entonces podrán coordinarse. ¿Cuál es esa coordinación? Si por ejemplo dos aeronaves están volando en una ruta en sentido contrario y una tiene que ascender, la otra mantiene su nivel de vuelo y se reduce esta mínima de separación establecida, por ejemplo 8 millas, y se reduce y las aeronaves ya van a estar muy cerca, entonces entra el sistema de resolución de conflictos del TICAS y le dice a la tripulación qué hacer. A una aeronave le va a decir ascienda y a la otra aeronave le va a decir descienda. Eso lo coordinan electrónicamente y a los pilotos en las cabinas tendrán unas alertas audibles, unas alertas visuales y ellos tendrán que hacerle caso al sistema TICAS, descender o ascender si es el caso, lo que el sistema haya configurado. Por eso es importante que las aeronaves estén respondiendo en modo Charlie y en particular en modo Sierra. El TICAS tiene ciertos parámetros de acuerdo a la distancia que pueden estar las otras aeronaves. Obviamente se están cruzando permanente otras aeronaves y el TICAS igual está en stand-by, no hay problema. En stand-by me refiero a que no está emitiendo ninguna información, no que esté apagado, que no está emitiendo ninguna información adicional a mostrar en la pantalla de los pilotos que hay otros aviones cerca. Si entra en una zona de advertencia que está configurada entre unos 40 y 45 segundos de una posible colisión, informará con un traffic, dará un traffic advisory, que es informar que hay un tránsito cerca. Si entra en una zona de alerta que es a 20-25 segundos aproximadamente de una posible colisión, ya tomará una acción evasiva. Dará el traffic y le dirá a las tripulaciones que deben ascender o descender inmediatamente. En el año 2002, tristemente ocurrió uno de los accidentes más trágicos en la aviación comercial en el mundo. En el espacio aéreo entre Alemania y Suiza, dos aeronaves colisionaron y murieron todas las personas en ese accidente. Era un avión de carga, un Boeing 757, y un avión de pasajeros ruso, un Tupolev 154. Y en la investigación posterior se determinó que había habido una falla en cuanto a la interpretación del sistema TICAS. A raíz de eso, hoy en día las tripulaciones solo le pueden hacer caso a lo que diga el TICAS. Si la dependencia de tránsito aéreo indica algo contrario, la tripulación deberá omitir la instrucción del tránsito aéreo y deberá hacerle caso al TICAS. ¿Por qué? En el lago Constanza, el TICAS de la aeronave carguera le indicó que descendiera y el TICAS de la aeronave de pasajeros del Tupolev le informó que ascendiera. La instrucción fue climb, ascienda. Pero el controlador de tránsito aéreo le dijo a la aeronave rusa que descendiera y a la aeronave de carga no le dijo nada para que quedara en su nivel. La tripulación rusa le hizo caso al controlador de tránsito aéreo y también descendió. Entonces las dos aeronaves quedaron en descenso e infortunadamente ocurrió el accidente. Entonces a raíz de esto no pueden hacerle caso a las instrucciones del tránsito aéreo cuando sean contrarias a la instrucción del TICAS. Eso quedó establecido y todos trabajamos bajo ese parámetro para evitar que ocurra nuevamente un accidente así. Cuando hay un evento TICAS, ni pilotos ni controladores habrán más comentarios al respecto. Los pilotos están muy bien entrenados, tienen un tiempo de reacción muy rápido para tomar una acción evasiva y el controlador de tránsito aéreo sabrá también qué procedimientos aplicar. Cuídense mucho, cordial saludo, los saluda Maito Plane.